Última clase del libro segundo de Samuel, y les voy a pedir favor de que abran su Biblia en el capítulo 21, que a partir de ahí vamos a estar viendo el capítulo 21, capítulo 22, capítulo 23 y capítulo 24. Obviamente es un breve resumen de lo que vamos a estar aprendiendo ahí. Y estoy seguro de que muchos de ustedes ya leyeron estos capítulos en la casa y ya se saben la historia. Entonces, lo que necesitamos aquí entonces es más un resumen breve de lo que podamos aprender. Entonces, en el capítulo 21 vamos a estar viendo los 3 años de hambre. En el capítulo 22 vamos a estar viendo que ahí está el cántico de David. Capítulo 23, las últimas palabras de David. Y en el 4, el pecado de David de contar al pueblo, capítulo 24. Y el tema de hoy es los últimos años de David, así como está ahí en la pantalla. Amén. Entonces vamos a ver cuál fue la causa del hambre mencionada en el capítulo 21. Y para saber qué pasó, tenemos que viajar un poquito a el libro de Josué, en el capítulo 9, cuando en el versículo 3 vemos que los gabaonitas, que eran de la tribu de los heveos, supieron lo que Josué había hecho en las ciudades de Ai y Jericó. Los cargaron sobre sus hornos, o sea, cargaron todos los enseres, la comida, las maletas que ellos iban a llevar para ir a encontrarse con Josué. Y la idea era de impresionar a Josué y al pueblo de Israel como de estas personas andarigas que vienen desde muy lejos y venían cansados, que no tenían nada que ver con los vecinos que estaban cerca de Israel, y el propósito era de dar a conocer a Josué que ellos no tenían nada que ver con la conquista que venía Josué realizando y no querían ser destruidos. Entonces ellos, dice la palabra, dice el capítulo 9 al principio de los versículos, esos versículos primeros, que ellos se pusieron ropa y sandalias viejas, bien gastadas, solo llevaban pan seco y ya lo llevaban hecho pedazos para hacer creer que venían de lejos. Y cuando llegaron al campamento en Gilgal, les dijeron a Josué y a los israelitas, les dijeron: venimos de un país muy lejano. Queremos hacer un trato con ustedes. Sí, una alianza. Y ellos dijeron: ¿por qué quieren ustedes hacer un trato con nosotros? ¿Cómo podemos saber que ustedes no viven por acá cerca y no son parte de los enemigos? Y ellos les dijeron: queremos ponernos al servicio de ustedes. Somos personas lejanas. No somos de los que ustedes quieren conquistar. No somos sus enemigos. Entonces Josué volvió a preguntarles y les dijo: ¿quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen? Y ellos dijeron: estimado Señor, nosotros venimos de un país muy lejano porque hemos sabido de las maravillas que ha hecho el Dios de ustedes. Los enemigos de Dios siempre van a usar también el nombre de Dios para engañar a los hijos de Dios. ¿Verdad? ¿Se da cuenta de esos detalles? Entonces los gabaonitas siguen dicen: nuestros líderes y toda la gente que vive en nuestro país nos dijeron: lleven alimentos para un viaje largo y vayan a encontrarse con el pueblo de Israel, pónganse al servicio de ellos y pídanles que hagan un trato con nosotros. Y ellos dicen: Josué, fíjense en nuestro pan, ya está hecho pedazos. Entonces cuando salimos de nuestras casas todavía estaba el pan caliente, pero ahora ya está bien viejo, pero ahora estamos aquí delante de ti. Entonces es un breve resumen de que por qué entonces fue la causa del hambre, y es para ver que ellos
el pueblo de Israel hizo trato con los gabaonitas de aceptarlos, hicieron la alianza, no solamente el pueblo de Israel, sino también Josué, y lo cual de hacer un trato con ellos iba a ser un trato serio que no podían quebrar con prácticamente un trato para siempre, porque no eran, según ellos, no eran de ahí. Pero después de 3 días se enteran de que eran vecinos. Entonces se vieron engañados, pero el trato ya estaba hecho. Pero Saúl, en el tiempo que estaba en persecución de David y estaba ya prácticamente quitado de su posición de parte de Dios, pero aún no había muerto, y el rey debería de morir para que otro rey pudiera entrar, se le ocurrió herir a los gabaonitas y mató a muchos de ellos. Entonces, mucho tiempo después, años después, Dios cobra venganza sobre ese juramento que habían hecho el pueblo de Israel. Recordemos que el pueblo de Israel no le consultó a Dios acerca de esa alianza con los gabaonitas, pero Dios sí la tomó en cuenta, aunque no le consultaron. Entonces, Dios envió una sequía que duró 3 años, es lo que dice el capítulo 21. Dice en el verso 1, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David ahí sí consulta a Jehová, porque así somos nosotros, ¿verdad? Cuando las cosas van mal, empezamos a consultar a Dios. Cuando las cosas van bien, sentimos que no debemos de platicarle a Dios las cosas que hacemos. Y a veces ni somos agradecidos por lo poco que tenemos, porque somos, según nuestra mente, ¿verdad? Tenemos muy poco de Dios, Dios nos da muy poco, especialmente no nos enteramos, no podemos vernos en un espejo y ver que tenemos brazos, que podemos hablar, que podemos ver, que podemos oír, cuando hay personas que no tienen esas alternativas. Muchos no tienen ni piernas, nacen sin piernas. Y no podemos ver las bendiciones de Dios. Tenemos un techo y no podemos ver la bendición de Dios. Nos enfocamos ¿en qué? En lo poquito que tenemos. Entonces la falta de consulta a Dios trae consecuencias y la falta de tomar en cuenta a Dios también trae consecuencias. Pero aquí David, como ve que hay tanta necesidad, consultó a Jehová y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces vino el rey David y llamó a los gabaonitas que no eran israelitas, ustedes saben la historia, eran de los amorreos, y le dijeron: ¿qué es lo que ustedes quieren entonces? Porque Dios tiene castigado a Israel y necesitamos que ustedes se cobren lo que Saúl les hizo. Entonces ellos dijeron: miren, nosotros no queremos plata ni oro de Israel. Nosotros tampoco queremos matar gente de Israel. Pero lo que podemos hacer es que nos den 7 hijos o familiares de la familia de Saúl. Y quedaban varios, entre ellos estaba Mefiboset. Y dice la palabra del Señor que le entregaron 7 de la familia, que eran de la casa de Saúl, y era para ahorcarlos delante de Jehová. Y David vino y se los entregó, pero no les entregó a Mefiboset. Les entregó 7, pero no entregó a Mefiboset, le salvó la vida. Y entonces hay detalles del versículo 8 al 9, están los detalles de quiénes fueron los que fueron entregados. Y ahí entonces se quitó la maldición del pecado que había cometido Saúl. Entonces, muchas veces se ha predicado acerca de esto. Quizá en la familia todos estén haciendo la voluntad de Dios,
Todos estemos haciendo la voluntad de Dios. Y esto va también muchas veces para las iglesias. Entonces todos estamos haciendo la voluntad de Dios, pero hay uno por ahí negrito, uno por ahí que está rebelde delante de las cosas de Dios. En otras palabras, eso enfermaría a la familia, enfermaría a la iglesia, enfermaría a toda una nación. Y por eso pueden venir repercusiones, pueden venir consecuencias de parte de Dios. Entonces muchas veces la familia puede estar enferma espiritualmente por causa de una persona. Y no es que Dios vea los pecados como se miraban en el Antiguo Testamento hasta la tercera o cuarta generación de los padres, sino que hay asuntos que corregir. Entonces hay que tomar en cuenta de que servir a Dios es en grupo, como iglesia, debemos de estar unidos. En la iglesia se menciona mucho la palabra coinonía, ¿verdad? Debemos de estar unidos, con un mismo sentir, un mismo pensamiento. Nos tenemos que olvidar de las cosas que están en la calle y que a veces tomamos la iglesia como un hospital. Y dice, vamos a ir a la iglesia que es un hospital, allá voy a ir a arreglar los problemas. No, los problemas se pueden arreglar desde donde estemos nosotros. En la iglesia podemos, no digo que no, es parte de, pero podemos estar con un enfoque más positivo y de estar unidos delante de Dios para evitar que la iglesia esté enferma. Amén. Que la iglesia esté enferma. Entonces, vamos al capítulo 22, donde David, después de varias guerras que ocurrieron en el capítulo 21, y recordemos que las guerras del capítulo 21 ocurrieron porque David había tomado malas decisiones, y eso lo hablamos en la clase anterior, y hubieron guerras sangrientas. Entonces Dios le dio la victoria a David, y en el capítulo 22 vemos que David le dedica un canto a Dios. Y ese canto está bastante largo y tiene que ver mucho con el Salmo capítulo 18. Hay algo muy importante ahí, que el capítulo 18, si lo leemos, vamos a encontrar palabras diferentes, pero tienen el mismo sentido de agradecimiento de David. Y tiene 50 versículos, cuando el capítulo 22 tiene 51 versículos. Entonces hay una diferencia, pero es la misma dedicación a Dios de agradecimiento. Si gusta, leamos los primeros 4 versículos del capítulo 22, donde David está muy agradecido y dice: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. El 3 dice: Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. El 4 dice: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado y ser salvo de mis enemigos. Vamos hasta el versículo 51, donde dice: Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Amén. Gloria a Dios. Es un salmo bastante largo y dedicado de agradecimiento a Dios. Entonces, vamos al capítulo 23, donde vamos a ver que en el capítulo 23, los primeros 7 versículos del capítulo 23 registran las últimas palabras de David. En conexión con esto, también deberíamos de estar leyendo el Salmo capítulo 72, que tiene 20 versículos. Entonces no lo vamos a encontrar todo ahí en Samuel, que son solo 7, lo cual el último versículo parece indicar que fue la última oración de David. La última oración de David.
Porque, ¿sabe por qué? Porque en el versículo 20 del Salmo 72, ¿sí estoy bien? Salmo 72, dice, aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí, en el verso 20. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Entonces, una pregunta es, ¿qué tres cosas se dicen respecto a David en el verso 1 del capítulo 23 de Segundo de Samuel, en el libro Segundo de Samuel? ¿Qué tres cosas se dicen respecto a David en ese versículo? Y vamos a encontrar ahí donde en el verso 1 dice, estas son las palabras postreras de David, dijo David, hijo de Isaí. Y estas son las tres cosas que vamos a encontrar ahí. Dijo aquel varón que fue levantado en alto, esa es una. Segundo, el ungido del Dios de Jacob. Y tres, el dulce, ese es popular ese dicho a David, ¿verdad? El dulce cantor de Israel. ¿Cómo le dicen a David? El dulce cantor de Israel. Pero también es el ungido del Dios de Jacob. Y también es es el varón que fue levantado en alto. Pero el popular es el dulce cantor de Israel. En el verso 2, ¿qué reclamaba David en el versículo 2? Él decía, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Y su palabra ha estado en mi lengua. Y el verso 3 dice, el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Y vamos a recalcar un poquito ahí. Y también dice, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. ¿Quién dio testimonio acerca de lo que dice ahí en el versículo 2, en Mateo capítulo 22, versículo 43? Fue Jesús, ¿verdad? Cuando él estaba hablando con los fariseos, él les dijo en el versículo 43 del capítulo 22 de Mateo, dice, él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, ¿por qué mencionó eso Jesús? Porque sabía que David había hablado por medio del Espíritu Santo. Y las palabras, si queremos saber qué fue lo que dijo Jesús después que dijo diciendo, es que David dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Era una pregunta que le hizo Jesús a los fariseos. Y el punto número 5 del capítulo 23, que son el versículo 3 y versículo 4, es, ¿qué dijo David? ¿Qué dijo David? Es una pregunta. ¿Qué dijo David que era el ideal de Dios con respecto a un gobernante? Y es lo que acabamos de leer. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Y esta es una profecía donde dice, habrá un justo que gobierne entre los hombres. Habrá un justo que gobierne entre los hombres. Si usted se fija, no es una pregunta, sino que es una confirmación, es una pregunta. Punto número 6, ¿sintió David que él y su casa habían vivido a la altura de este ideal? O sea, de ser un hombre justo. ¿Creen que David lo sintió? Y el versículo 5 demuestra que no, David no sentía eso. Porque dice, no es así mi casa para con Dios. No es así mi casa para con Dios. Entonces definitivamente esta profecía estaba hablando del Mesías. Es una profecía mesiánica. Estaba hablando del Mesías cuando dijo que habrá un justo que gobierne entre los hombres. Un hombre santo. Porque la palabra de Dios en Romanos capítulo 3 dice que no hay ni un solo justo entre los hombres. No hay un solo justo, no hay quien haga el bien. Entonces solamente Jesús podía ser esa persona que iba a gobernar entre los hombres. Y David lo reconoció, dice, no es así mi casa para con Dios. Y el punto número 7,
En el verso 5, ahí mismo en el verso 5, aunque David había experimentado muchas cosas y dificultades y fracasos, ¿qué hecho era lo que lo confortaba? David dijo, sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo. Aunque su casa no era justa, David se confortaba con esas palabras de promesa de parte de Dios que le había hecho pacto perpetuo con él. En el 5, ordenado en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga él florecer, toda mi salvación y mi deseo. Todavía lo podemos decir nosotros, aunque nosotros ya fuimos salvos en la cruz, por su gracia y por medio de la fe, todavía no hemos sido salvos. Aquí nadie ha sido salvo. Nadie. Porque todavía estamos en este cuerpo. Necesitamos salir de este cuerpo para ser realmente salvos. Por eso nuestra redención fue completada en la cruz, pero no ha sido completa en nosotros. Por fe ha sido completa, pero literalmente no ha sido completa, sino hasta que venga el tiempo. Amén. ¿Qué dice David? El punto número 8, en el verso 6 y verso 7 del capítulo 23. ¿Qué dice David al respecto a sus enemigos? ¿Qué dice David? Ahí David dice, mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se ama de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. David sabía el destino de los hombres impíos, hombres incrédulos, inicuos, y cuando hablamos de incredulidad estamos hablando de incredulidad que no creen en Dios. Entonces el resto, de ahí en el capítulo 23, el resto del capítulo da una lista grande, y no la vamos a leer por el tiempo, y es la lista grande de los hombres poderosos de David y de todas sus hazañas, de todos sus hechos. En los versículos 16 y 17 se observa la devoción de esos hombres por David y del aprecio del valor de ellos. Entonces, en 2 Samuel capítulo 23 versos 16 y 17, ahí podemos leer donde dice que entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Y esto fue porque David se los pidió, porque David tenía sed. Entonces él mandó a ellos para que fueran a sacar agua de este pozo en Belén, y les dijo, pero cuando le trajeron el agua, David no se sintió con la conciencia de tomarla, porque sus guerreros estaban peleando y estaban sedientos, y él dijo, yo no puedo estar aquí tranquilo tomando agua, y dijo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Y los 3 valientes que estaban ahí con él hicieron también lo mismo, no tomaron el agua. ¿Eso cómo se llama? Lealtad. 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 Dios siempre va a tener personas leales al lado de su líder. Cuando Dios pone un líder, va a poner personas leales. Muchos lo van a traicionar, muchos lo van a abandonar, muchos van a hablar mal de él, muchos van a querer incluso destronarlo, pero Dios siempre va a poner personas leales. A veces decimos en muchas predicaciones, son personas que son columnas en la iglesia, que son los que pelean para que la congregación siga adelante juntamente con su líder.
En el capítulo 24, ahí se registra el pecado de David en contar al pueblo. Y hay un dato ahí que me llamó la atención y me gustaría compartirlo con ustedes. Por favor, no vayan a pensar que me estoy saliendo del tema, pero lo vamos a observar y vamos a ir primero de Crónicas, capítulo 21, del versículo 1 al 6, donde está hablando que fue Satanás quien instigó eso, o sea, de realizar el censo, que fue Satanás el que instigó a David para que llevara a cabo ese censo que Joab no estaba de acuerdo. Y está en el primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, donde dice: pero Satanás se levantó, lo tienen en la pantalla si gusta leerlo, se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Si leemos en Samuel, ahí en el capítulo 24, usted va a leer que dice que fue Jehová, ¿cierto? ¿Podría poner el capítulo 24:1, por favor, hermana? Y vamos a ver la diferencia de ese versículo. Segundo libro de Samuel, capítulo 24. Entonces, Dios, aun cuando no puede tentar a nadie, así como dice Santiago capítulo 1:13, donde dice que Dios no puede ser tentado, haciendo él mismo lo que ha permitido que se haga, y así en este caso él permite que Satanás tiente a David. Ahí está el versículo, dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David. Según ese versículo, ¿quién incitó a David? Amén. E incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Cuando nosotros solamente leemos este capítulo, leemos lo que pasó, podríamos caer en el error de juzgar a Dios y decir: ¿cómo es posible que Dios se enoje a que David haga el censo cuando Dios mismo lo está enviando? Entonces debemos de tener cuidado en ello cuando leemos la Escritura, porque por ahí hay muchos que son enemigos de la Biblia, y entre ellos está el Islam, que usan este versículo para hablar de las contradicciones y errores de la Biblia. Entonces tenemos que tener cuidado cuando encontramos este tipo de citas. Y ahorita vamos a ver otro más que es parte de la clase. Entonces, Satanás fue quien tomó la parte activa, mientras que Dios solo retiró su sostenedora gracia, y el gran tentador prevaleció en contra del rey. La orden fue dada por Joab, quien, aunque generalmente hablando no era hombre de escrúpulos, no dejó de manifestar en términos fuertes, y esto está en primer libro de Crónicas, capítulo 21, verso 3, donde habla del pecado y peligro de esta medida. Joab quiso disuadir a David para que no se realizara el censo, y le dijo las razones. Y ahí lo podemos leer, y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto que será para pecado a Israel? El hecho, hermanos, de contar al pueblo no era en sí pecaminoso, pues Moisés lo hizo por la autoridad expresa de Dios, pero David no solo actuó de una manera independiente de tal orden o sanción, sino que actuó por motivos indignos al rey de Israel, por orgullo, por vanagloria
y por confianza en sí mismo y falta de confianza en Dios. Esto está tremendo. Y sobre todo por deseos ambiciosos de conquista, para lo cual estaba decidido a obligar al pueblo y al servicio militar. Quería estar seguro de que podría reunir un ejército bastante grande para la magnitud de la empresa que pensaba efectuar. Este acto constituía una violación de la Constitución, una infracción de las libertades del pueblo y se oponía a esa política divina que requería que Israel continuara como una nación. Algo parecido como pasa hoy, ¿verdad? No nos importa la Constitución, no nos importa lo que digan los jueces. Yo hago lo que quiero para llevar a cabo mis propósitos. Y en la vida cristiana tenemos que tener cuidado en ello. Diga, mi hermano, pastor, ¿verdad? No se preocupe. Hermano, no se me quedó ahí claro. En Primera de Crónica 21, del 1 al 6, ¿verdad? Que se ve que fue Satanás que le puso deseos a David de hacer el censo. Pero si cuando nos vamos ahí, como usted se fue al principio del 24, dice que Jehová fue. Entonces, ¿fue Jehová o fue Satanás? Fue Satanás. Recordemos que Dios no tienta a nadie. ¿Fue una tentación a David? Fue una tentación a David. Fue una tentación a David. Por eso mencionamos Santiago 1:13, donde él dice que Dios no puede ser tentado. Recordemos que de tentación y pruebas es diferente. Sí. Es diferente, aunque en algunos casos se ve como que si fuera lo mismo, pero no. Tenemos que mirar un poquito la diferencia ahí, porque Dios prueba a las personas, Dios prueba a su pueblo, y a lo cual, si vamos a la palabra original, es lo mismo que tentación. Entonces terminaríamos diciendo que Dios sí tienta a las personas, pero óigalo bien, los tienta para propósitos de bienes, no para hacerlos caer. Entonces, cuando Santiago dice que Dios no tienta a nadie, se está refiriendo a propósitos malignos. Y este caso no era bueno lo que se iba a hacer. Entonces, es contraproducente, y así se puede escuchar como algo que no tiene sentido al decir que Dios no tienta a nadie, pero al mismo tiempo sí. Y la respuesta, si Dios tienta a alguien, sí tienta. ¿Y eso contradice a Santiago? No lo contradice, porque Dios no va a tentar a nadie por motivos malignos, sino para bienes, lo cual es lo mismo decir que Dios sí prueba a las personas. Entonces podemos decir… Pero no se usa la palabra tentar. Podemos decir que Dios prueba los corazones, Dios nos prueba. Dios no nos tienta en el sentido de la tentación del maligno. Amén. Que tienta para separarnos y alejarnos de Dios. Dios nos prueba para acercarnos a Él. Amén. Y una cosa acá, a ver, ya tal vez se me fue. No, está bien. ¿Está bien? Bien. Entonces, espero que no nos confunda eso. Yo me quedé, yo di una clase hace tiempo en la otra iglesia y hablamos acerca de lo de las pruebas y tentaciones, y cuando dije que Dios sí tienta a las personas, a los hermanos, no es posible, de Dios no puede ser tentado, pero la palabra es la misma. Entonces se explicó y esperamos al Señor que hayan ustedes comprendido ello. Por eso es que se usa más la palabra prueba, para no confundir a los demás. Entonces David fue tentado y Dios lo permitió. Amén. Pero si alguien tiene otra pregunta o quiere agregar algo, puede levantar la mano, ya sabe que sí. Entonces, diga, pastor. Sí. Un poco despacio.
hermano. Podemos ver aquí en la vida de David hacia el final, ¿verdad? Que al principio era un hombre que consultaba con Dios totalmente, era un hombre conforme al corazón de Dios, y ahora es un que hace esto, hace el censo, y no se ve que él va a consultar a Dios, que se mete en oración y en ayuno para saber si ese era el propósito de Dios de que se hiciera el censo. Vemos esto en la vida de David. A veces también hoy en día se ve en la vida del creyente, y tenemos que tener cuidado si nos estamos alejando y no poniendo a Dios primero en nuestra vida. Sí, gracias, pastor. Debemos recordar que cuando el propósito en nuestro corazón es siempre de buscar a Dios, de seguir una vida perfecta delante de Dios, es cuando van a venir tentaciones e incluso podrían venir pruebas. Entonces, en la oración modelo está: Señor, líbranos de las tentaciones. Pero nuestra naturaleza es pecaminosa y fácilmente vamos a caer en tentaciones. Por esa razón es que no cometamos el error que cometió David. David procuraba agradar a Dios siempre, pero había momentos, se le olvidaba consultar con Dios los planes, especialmente cuando eso involucraba a toda una nación. A toda una nación, sí. Cuando leemos el resultado del censo nos damos cuenta de que el ejército era bastante grande, aunque los números difieren con Crónicas. En uno dice que era 1.100.000 y de Judá eran 400.000, y ya cuando vamos a Crónicas encontramos que el número era menor, que eran 800.000 de Israel y 500 de Judá. Entonces, recordemos que Crónicas se escribió después del exilio y Samuel antes. Entonces van a diferir los datos, pero el objetivo de la historia es que nosotros podamos ver, número uno, que sí sucedió; segundo, que aprendamos de ella. Amén.